El hombre de la bandera, Enrique López Albújar. Fue en los días que pesaba sobre Huánuco una enorme vergüenza. No solo era ya el sentimiento de la derrota, entrevista a la distancia como un desmedio y trágico incendio, ni el pavor que causan los ecos de la catástrofe, percibidos a través de la gran muralla andina. Lo que los patriotas huanuqueños devoraban en el silencio conventual de sus casas solariegas era el dolor de ver impuesta y sustentada por las bayonetas chilenas a una autoridad peruana, en nombre de una paz que rechazaba la conciencia pública, la lógica provinciana, rectilínea, como la de todos los pueblos de alma ingenua, no podía admitir sin escandalizarse esta clase de consorcio, en los que el vencido, por fuerte que sea, tiene que servir a cada instante al contacto depresivo del vencedor. ¿Qué significaban esos pantalones rojos y esas botas amarillas en Huánuco? Si la paz estaba ya en marcha y en la capital había un gobierno que nombraba autoridades peruanas en nombre de ella. El patriotismo no sabía responder a estas preguntas. Solo sabía que en torno de esta autoridad, caída en Huánuco de repente, se agitaban hombres que días antes habían cometido, al amparo de la fuerza, todos los vandalismos que la barbarie triunfante podía imaginar. Un viento de humillación soplaba sobre las almas. Habríase preferido la invasión franca, como la primera vez. El vivir angustioso bajo el imperio de la ley marcial del chileno, la hostilidad de todas las horas, de todos los instantes, el estado de guerra, en una palabra con todas sus brutalidades y exacciones. Pero un prefecto peruano amparado por fuerzas chilenas era demasiado para un pueblo, cuya viralidad y soberanía castellana estuvieron siempre al servicio de las más nobles rebeldías. Era lo suficiente para que a la vergüenza sobreviniera la irración y la protesta, el levantamiento. Pero en esos momentos faltaba un corazón que sintiera por todos, un pensamiento que unificase a las almas, una voluntad que arrastrase a la acción. La derrota había sido demasiado dura y elocuente para entibiar el entusiasmo y el celo patriótico. La razón hacía sus cálculos y de ello resultaba siempre, como guardianismos fatales, la inutilidad del esfuerzo, la esterilidad ante lo irremediable, y el espíritu de rebeldía se alza el desaliento, el del pesimismo, un pesimismo que se intensificaba al verse a ciertos hombres, esos que en todas partes y en las horas de las grandes desventuras saben extraer de la desgracia un beneficio o una conveniencia, paseando y bebiendo con el vencedor. Pero lo que Huánuco no podía hacer, lo iban a hacer los pueblos. Una noche de agosto de 1883, cuando todas las comunidades de Ovas, Pachas, Chavinillo y Chupan habían lanzado ya sobre el valle militares de indios llamados al son de los cuernos y de los bronces, todos los cabecillas, una media centena, de aquella reunidos al amparo de un canchón y a la luz de las fogatas, chacchaban silenciosamente, mientras uno de ellos, alto, bizarro y de mirada vivaz e inteligente, de pie dentro del círculo, les dirigía la palabra. Quizás ninguno de ustedes se acuerde ya de mí. Soy Aparicio Pomares, de Chupán, indio como ustedes, pero con el corazón muy peruano.
Los he hecho bajar para decirles que un gran peligro amenaza a todos estos pueblos, pues hace 15 días que han llegado a Huánuco como 200 soldados chilenos. ¿Y saben ustedes quiénes son esos hombres? Les diré. Esos son los que hace 3 años han entrado al Perú a sangre y fuego. Son Supay, Huachca. Y es preciso exterminarlos. Esos hombres incendian los pueblos por donde pasan, rematan a los heridos, fusilan a los prisioneros, violan a las mujeres, insertan en sus bayonetas a los niños, se meten a caballo en las iglesias, roban las custodias y las alhajas de los santos, y después viven en las casas de Dios sin respeto alguno, convirtiendo las capillas en pesebres y los altares en fogones. En varias partes me he batido con ellos, en Pisagua, en San Francisco, en Tacna, en Miraflores. Y he visto que como soldado valen menos que nosotros. Lo que pasa es que ellos son siempre más en el combate y tienen mejores armas que las nuestras. En Pisagua, que fue el primer lugar en donde me batí con ellos, los vi muy cobardes. Y nosotros éramos apenas un puñado así. Tomaron al fin el puerto y lo quemaron. Pero ustedes no saben dónde queda Pisagua, ni qué cosa es un puerto. Les diré. Pisagua está muy lejos de aquí, a más de 300 leguas al otro lado de las montañas, al sur, y se llama puerto porque está al pie del mar. ¿Cómo es el mar, Taita?, exclamó uno de los jefes. ¿Cómo es el mar? Una inmensa pampa de agua azul y verde, 2000, 3000 veces más grandes que la laguna de Tuctugocha, y en la que puede caminarse días enteros sin tocar en ninguna parte, viéndose apenas tierras por un lado y por el otro, ¿no? Se viaja en buque, que es una gran batea llena de pisos y cuartos y escaleras, movida por unos hornos de fierro que tragan mucho carbón, y una vez dentro, se siente uno mareado como si hubiese tomado mucha chacta. El auditorio dejó de chachar y estalló en una estrepitosa carcajada. ¿Qué cosas las que les contaba este Pomares? Habría que verlas. Y el orador, después de dejarles comentar a sus anchas lo del mar, lo de la batea y lo del puerto, reanudó su discurso. Como les decía, esos hombres, a quienes nuestros hermanos del otro lado llaman chilenos, desembarcaron en Pisagua y lo incendiaron. Y lo mismo vienen haciendo en todas partes. Montan unos caballos muy grandes, 2 veces nuestros caballitos, y tienen cañones que matan gente por docena, y traen escondidas en las botas unos cuchillos curvos, con los que abren el vientre a los heridos y prisioneros. ¿Y por qué hacen estas cosas los chilenos con los peruanos?, interrogó el cabecillo de los ovas. ¿No son los mismos mistis? No, esos son otros hombres. Son mistis de otras tierras, en las que no mandan los peruanos. Su tierra se llama Chile. ¿Y por qué pelean con los peruanos?, volvió a interrogar el de ovas. Porque les ha entrado codicia por nuestras riquezas, porque saben que el Perú es muy rico y ellos muy pobres. Son unos piojos hambrientos. El auditorio volvió a estallar en carcajadas. Ahora se explicaban por qué eran tan ladrones aquellos hombres. Tenían hambre. Pero el de ovas, a quien la frase nuestras riquezas no le sonaba bien, pidió una explicación. ¿Por qué has dicho Pomares nuestras riquezas? ¿Nuestras riquezas son acaso las de los mistis?
¿Y qué riquezas tenemos nosotros? Solo tenemos carneros, vacas, terrenitos, papas y trigo para comer. ¿Valdrán todas estas cosas tanto para que esos hombres vengan de tan lejos a querérnosla quitar? Les hablaré más claro, replicó Pomares. Ellos no vienen ahora por nuestros ganados, pero sí vienen por nuestras tierras, porque las tierras que están allá en el sur. Primero agarrarán esas, después agarrarán las de acá. ¿Qué se creen ustedes? En la guerra, el que puede más le quita todo al que puede menos. Pero las tierras del sur son de los Mistis, son tierras con las que nada tenemos que ver nosotros, arguyó nuevamente el Ovaciano. ¿Qué tienen que hacer las tierras de Pisagua, como dices tú, con las de Obás, Chupán, Chavenillo, Pachas y las demás? Mucho. Ustedes olvidan que esas tierras está el Cusco, la ciudad sagrada de nuestros abuelos. Y decir que el Misti chileno nada tiene que hacer con nosotros es como decir que si mañana, por ejemplo, unos bandoleros atacaran Obas y quemaran unas cuantas casas, los moradores de las otras, a quienes no se les hubiera hecho daño, dijeran que no tenían nada por qué meterse con los bandoleros, ni por qué perseguirlos. ¿Así piensan ustedes desde que yo falto de aquí? No, contestaron a un tiempo los cabecillas, y el Ovaciano, casi convencido, añadió, el que daña a uno de nosotros, daña a todos. Así es. ¿Y el Perú no es una comunidad? Gritó Pomares. ¿Qué cosa creen ustedes que es Perú? Perú es muy grande. Las tierras que están al otro lado de la cordillera son Perú. Las que caen a este lado también Perú. Y Perú también es Pachas, Ovas, Chupán, Chavenillos, Margos, Chaula, y Panao, y Yata, y Ambo, y Huánuco. ¿Quieren más? ¿Por qué pues vamos a permitir que mistis chilenos, que son los peores hombres de la tierra, que son de otra parte, vengan y se lleven mañana lo nuestro? ¿Acaso les tendrán ustedes miedo? Que se levante el que tenga miedo al chileno. Nadie se levantó. En medio del silencio profundo que sobrevino a esta pregunta, solo se veía en los semblantes el reflejo de la emoción que en ese instante embargaba a todos, una emoción extraña, jamás sentida, que parecía poner delante de los ojos de aquellos hombres la imagen de un ideal hasta entonces desconocido, al mismo tiempo que la voz del orgullo elevaba a sus corazones una protesta contra todo asomo de cobardía. Pero el viejo Cusasquiche, que era el jefe de los de Chavinillo, viejo de cabeza venerable y mirada de esfinge, dejando de acariciar la escopeta que tenía sobre los muslos, dijo, con focosidad impropia de sus años: Tú sabes bien, Aparicio, que entre nosotros no hay cobardes, sino prudentes. El indio es muy prudente y muy sufrido, y cuando se le acaba la paciencia embiste, muerde, despedaza. Tu pregunta no tiene razón. En cambio yo pregunto, ¿por qué vamos a hacer causa común con mistis peruanos? Mistis peruanos nos han tratado siempre mal. No hay año en que esos hombres no vengan por acá y nos saquen contribuciones y nos roben con nuestros animales y también nuestros hijos. Unas veces para hacer los soldados y otras para hacer los pongos. ¿Te has olvidado de esto, Pomares? No, Cusasquichi. ¿Cómo voy a olvidar si conmigo ha pasado eso? Hace 4 años que me tomaron en Huánuco y me metieron al ejército y me mandaron a pelear al sur con los chilenos y fui a pelear llevando a mi mujer y a mis hijos colgados del corazón. ¿Qué iba a hacer de ellos sin mí? Todos los días pensaba lo mismo y todos los días intentaba desertarme, pero se nos vigilaba mucho. Y en el sur, una vez que supe por el sargento de mi batallón
por qué peleábamos y vi que otros compañeros, que no eran indios como yo, pero seguramente de la misma condición, cantaban, bailaban, reían en el mismo cuartel y en el mismo combate se batían como leones gritando ¡Viva el Perú! Y retando al enemigo tuve vergüenza de mi pena y me resolví a pelear como ellos. ¿Acaso ellos no tendrían también mujer y guaguas como yo? Y como oí que todos se llamaban peruanos, yo también me llamé peruano. Unos peruanos de Lima, otros peruanos de Trujillo, otros de Arequipa, otros peruanos de Tacna. Yo era peruano de Chupan, de Huánuco. Entonces perdoné a los mistis peruanos que me hubieran metido al ejército, en donde aprendí muchas cosas. Aprendí que Perú es una nación y Chile es otra nación, que el Perú es la patria de los mistis y de los indios, que los indios vivimos ignorando muchas cosas porque vivimos pegados a nuestras tierras y despreciando el saber de los mistis, siendo así que los mistis saben más que nosotros. Y comprendí que cuando la patria está en peligro, es decir, cuando los hombres de otra nación atacan, todos sus hijos deben defenderla, ni más ni menos que lo hacemos por acá cuando alguna otra comunidad nos ataca. Que los mistis peruanos nos tratan mal, verdad, pero peor nos tratarían los mismos mistis chilenos. Los peruanos son, al fin, hermanos nuestros, los otros son enemigos, y entre unos y otros, elijan ustedes. Y Pomares, exaltado por su discurso y comprendiendo que había logrado reducir y conmover a su auditorio, se apresuró a desenvolver, con mano febril, el atado que tenía en su espalda y sacó de él, religiosamente, una gran bandera, que después de anudarla a un asta y enarbolarla, la batió por encima de las cabezas de todos diciendo: compañeros valientes, esta bandera es Perú, esta bandera ha estado en Miraflores, véanla bien, es blanca y roja, y en donde ustedes vean una bandera igual, ahí estará el Perú. Es la bandera de los mistis que viven allá en las ciudades y también de los que vivimos en estas tierras. No importa que ya los hombres sean mistis y acá indios, que esos sean a veces pumas y nosotros ovejas. Ya llegará el día en la que seamos iguales. No hay que mirar esta bandera con odio, sino con amor y respeto. Como vemos en la procesión a la Virgen Santísima, así ven los chilenos a la suya. ¿Me han entendido? Ahora levántense todos y bésenla como yo lo beso. Y después de haber besado Pomares la bandera con unción de creyente, todos aquellos hombres sencillos, sugestionados por el fervor patriótico de aquel, se levantaron y movidos por la misma inspiración comenzaron a desfilar descubiertos, mudos, solemnes, delante de la bandera, besándola a cada uno, después de hacerle una humilde genuflexión y de rozar con la desnuda cabeza la franja roja de la bicolor sagrada, sin saberlo, aquellos hombres habían hecho su comunión ante el altar de la patria. Pero Pomares, que todavía no estaba satisfecho de la ceremonia, una vez que vio a todos en sus puestos, exclamó: ¡Viva el Perú! ¡Viva!, respondieron 50 voces. ¡Muera Chile! ¡Muera! ¡A Huánuco todos! ¡A Huánuco! ¡A Huánuco! Había bastado la voz de un hombre para hacer vibrar el alma entorpecida del indio y para que surgiera en gesto y vibrante el sentimiento de la patria, no sentido hasta entonces. Y al día siguiente de la noche solemne, el conjuro del nuevo sentimiento difundido ya entre todos por sus capitanes. 2000 indios prepararon las hondas, afilaron las hachas y los cuchillos, aguzaron las picas, limpiaron las escopetas y revisaron los garrotes. Nadie se detuvo a reflexionar sobre la superioridad de las armas del invasor. Se sabía que un puñado de hombres extraños, odiosos, rapaces, sanguinarios y violentos, venidos de un país remoto, había invadido por segunda vez su capital, y esto les bastaba. Aquella invasión era un peligro, como muy bien había dicho Pomares, que despertaba entre ellos el recuerdo de los abusos pasados.
La paz de la que se habla en Huánuco era mentira, una celada que el ingenio diabólico de esos hombres tenía en su credulidad para sorprenderlas y despojarlas de sus tierras, incendiarles sus chozas, devorarles su ganado y violar a sus mujeres. Las mismas violencias cometidas con ellos secularmente por todos los hombres venidos del otro lado de los Andes, del mar, desde el Viracocha, barbudos y codiciosos, que les arrasó su imperio, hasta ese soldado de calzón rojo y botas amarillas que iban dejando a su paso el reguero de los cadáveres y ruinas. Era preciso, pues, destruir ese peligro, levantarse todos contra él, ya que el misti peruano, vencido y anodado por la derrota, se había resignado, como la bestia de carga, a llevar sobre su lomo el peso del misti vencedor. Después de 2 días de marcha recta y arrolladora por quebradas y cumbres, marcha y utacas, aquel torrente humano que, más que hombres en son de guerra, parecía el éxodo de una horda guiado por la bandera de Aparicio Pomares, coronó en la mañana del 8 de agosto las alturas de Jactay, es decir, vino a acampar en las mismas puertas de Huánuco, y una vez allí comenzó a retar el orgullo vencedor. Aquel reto envolvía una insólita audiencia: la codicia de la carne contra el hierro, la de la honda contra el plomo, la del cuchillo contra la bayoneta, de la confusión contra la disciplina. Pero era un rasgo que vindicaba la raza y que venía a percudir hondamente el corazón de un pueblo dolorido y desconcertado por la derrota. La aparición de aquellos sitiadores extraños fue una sorpresa, no solo para los huaynuqueños, sino para la misma fuerza enemiga. Los primeros, hartos de tentativa infructuosa, de fracasos, de decepciones, en todo pensaban en ese momento menos en la realidad de una reacción de los pueblos del interior. La segunda, ensoberbecida por la victoria, confiada en la ausencia de todo peligro y en el amparo moral de su autoridad peruana, que acababa de imponer en nombre de la paz, apenas si se detuvo a recoger los vagos rumores de un levantamiento. Aquella aparición produjo, pues, como era natural, el entusiasmo del uno y el desconcierto del otro. Mientras las autoridades políticas preparaban la resistencia, el jefe chileno decidía combatir. El vecindario entero, los hombres, las mujeres, niños, viejos, desde los balcones, desde las puertas, desde los tejados, desde las torres, desde los árboles, desde las tapias, curiosos unos, alegres otros, con un día de fiesta, se aprestaban a presenciar el trágico encuentro. Serían las 10 de la mañana cuando este se inició. La mitad de la fuerza chilena, con su jefe montado a la cabeza, comenzó a escalar la Jacta con resolución. Los indios, que en las primeras horas de la mañana no habían hecho otra cosa que levantar ligeros parapetos de piedra y agitarse de un lado al otro, batiendo sus banderines blancos y rojos, rastreando sus ondas y lanzando tronadores gritos, al ver avanzar el enemigo precipitándose a su encuentro en oleadas compactas, guiados, como en los días de marcha, por la gran bandera de Aparicio Pomares. Este, con agilidad y resistencia increíble, recorría las filas, daba victoria aquí, ordenaba otra cosa allá, saltaba formidablemente un obstáculo, retrocedía rápidamente y volvía a saltar, saludaba con el sombrero las descargas de la fusilería, se defendía un instante, disparaba su escopeta y enseguida, mientras un compañero se la volvía a cargar, empuñaba la honda y la disparaba también. Y todo esto sin soltar su querida bandera, paseándola triunfal entre el plomo enemigo, asombrando en este y exaltando a la ciudad, que veía en este hombre, en esa bandera, la resurrección de sus esperanzas. Y el asalto duró más de 2 horas, con alternativas de avances y retrocesos por ambas partes, hasta que habiéndose derribado al jefe chileno
de un tiro de escopeta disparado desde un matorral. Sus soldados, desconectados, vacilantes, acabaron por retirarse definitivamente. Esta pequeña victoria, humilde por sus proporciones y casi ignorada, pero grande por sus efectos morales, bastó para que, horas después, el amparo de la noche, los hombres de la paz y los hombres saqueo evacuaran fortuitamente la ciudad. Huánuco, cuna de héroes y de hidalgos, acababa de ser liberada por los humildes sucuyes del 2 de mayo. Al día siguiente, cuando los indios triunfantes desfilaron por las calles, perseguidos por los trofeos sangrientos y los banderines blancos y rojos, una pregunta llena de ansiedad y orgullo patriótico corría en la boca de todos. ¿Dónde está el hombre de la bandera? ¿Por qué no ha bajado el hombre de la bandera? Todos querían conocerle, abrazarle, aplaudirle, admirarle. Uno de los cabecillas respondió: Pomares no puede bajar, se ha quedado herido en rondos. Efectivamente, el hombre de la bandera, como le llamaban todos, había recibido durante el combate una bala en el muslo derecho. Su gente optó por conducirlo a Rondos y de allí a Chupán, a petición suya, en donde el día después fallecería devorado por la cangrena. Antes de morir todavía el indio tuvo una última frase de amor para su bandera. Ya sabes, Marta, que me envuelvan en mi madera y que me entierren así. Y así fue enterrado el indio Chupán Aparicio Pomares, el hombre de la bandera, que supo, en una hora de inspiración feliz, sacudir el alma adormecida de la raza. De eso solo queda ya, en un ruinoso cementerio, sobre una tumba, una pobre cruz de madera, desvanecida y cubierta por líquenes, que la costumbre o la piedad de algún deudo renueva todos los años en el Día de los Difuntos.